Mi padre me llamó fracasado antes de que pudiera quitarme el abrigo frente a toda la familia. Horas después, mi cuñado se burló, preguntando en qué trabajaba hasta que descubrió que yo era su jefe, y el silencio en la mesa fue el mejor regalo que pude recibir. Mi nombre es Dylan Mercer, tengo 32 años, y esto ocurrió el invierno pasado, poco antes de Navidad, cuando mi hermana decidió organizar la tradicional cena familiar en su casa. Bueno, en la casa de ella y su esposo. Aunque todos sabíamos quién realmente había puesto el dinero, en mi familia nunca hubo abrazos ni muestras de cariño. Crecer en esa casa era aprender a esquivar comentarios sarcásticos y a esconder tus éxitos para no despertar envidia. Mis padres no eran violentos, pero sabían cómo destruirte con palabras suaves, con ese tipo de crueldad que se acumula despacio. A veces pienso que habría sido más fácil si hubieran gritado. Al menos uno sabría a qué atenerse. Abandoné la universidad a los 20 años. Ese fue mi gran pecado. Nadie quiso escuchar que dejé los estudios, porque el negocio que empecé desde mi dormitorio universitario había crecido tanto que no podía atenderlo y estudiar al mismo tiempo. Tampoco importó que 5 años después lo vendiera por una cifra que todavía me cuesta asimilar. Para ellos simplemente fracasé. Soy el que se rindió. Cada vez que mi nombre aparece, les sigue ese suspiro largo y decepcionado. Hace años que evito las reuniones familiares. La última vez que asistí, mi madre me preguntó si seguía buscando qué hacer con mi vida. Justo esa semana, había cerrado un contrato enorme con el gobierno. Me quedé observándola en silencio, sin saber si lo decía por ignorancia o desdén. O no respondí. Aprendí que el silencio ahorra energía, pero esa vez fue distinta. Mi hermana Olivia, la eterna mediadora, me llamó personalmente. Me dijo que me extrañaba, que las cosas no eran iguales sin mí, y que al menos fuera por el postre. También me aseguró que papá estaba intentando cambiar. Dudé, pero terminé aceptando. Pensé que no perdía nada por pasar una hora, comer algo y marcharme antes de que empezaran las comparaciones. Llegué unos 10 minutos tarde, suficiente para no llamar la atención y evitar los discursos de bienvenida. Desde afuera, la casa se veía cálida, iluminada con ese brillo dorado que solo existe en las películas navideñas. Por un segundo ingenuo, creí que quizá esta vez sería diferente, hasta que la puerta se abrió y mi padre fuese el primero en verme. Sin sonrisa ni saludo, repitió su frase. No sabía que ahora dejaban entrar a desertores. Pude haberme dado media vuelta, pero algo dentro de mí se negó. Tal vez fue curiosidad o simple orgullo. Quería ver hasta dónde llegarían. El comedor estaba lleno. Una mesa larga cubría casi toda la habitación con manteles beige y dorados que se notaba que solo usaban en ocasiones especiales. Pasé entre primos que apenas recordaba y sus hijos absortos en las tabletas. El aroma a pavó, vino y canela flotaba en el aire. Mi madre me dirigió una mirada breve y volvió a hablar de la boda de alguien más. Me senté y observé como siempre hacía. No, mi primo hablaba a los gritos sobre su ascenso en una empresa de seguros, mientras su esposa repetía su currículum como si fuera una lista de méritos familiares. Todos sonreían y brindaban. Yo partía el pan en silencio, agradecido de que nadie me preguntara nada, pero la calma duró poco. Durante la segunda ronda de vino, alguien golpeó su copa y anunció con tono festivo: hora del informe familiar. Era una costumbre absurda iniciada por mi tío Frank. Cada uno debía contar en qué andaba, como si fuera una competencia disfrazada de charla. Nadie lo admitía, pero se podía sentir la tensión en el aire cada vez que alguien hablaba. Mi turno llegó al final. Olivia intentó omitirlo, pero Frank insistió. «¿Y Dylan? ¿Qué hay de ti? ¿Sigues persiguiendo ese sueño?» Levanté la vista y respondí con calma. «Sí, sigo persiguiéndolo». Algunos rieron, y mi padre sonrió con ese gesto que mezclaba burla y condescendencia. Entonces el esposo de mi hermana Jason se inclinó un poco hacia mí. Era nuevo en la familia, un tipo amable de traje y sonrisa ensayada. Nunca habíamos conversado mucho. «¿Dónde trabajas exactamente?», preguntó fingiendo interés. Pensé en inventar algo vago y seguro, pero me cansé de ocultar quién era, así que lo dije. Mencioné el nombre de mi empresa. Jason se quedó mirándome unos segundos, como si no hubiera entendido bien. Luego frunció el ceño. «Espera», dijo despacio, sorprendido. «Tú eres mi director general». La sala quedó en silencio.
Ni el ruido de los cubiertos se escuchaba. Hasta los niños levantaron la vista. En ese instante comprendí que ninguno de ellos lo sabía. Ni siquiera Olivia. Sí, contesté con serenidad. Pequeño mundo, no. Jason soltó una risa seca, incrédula. No puede ser, pero sí lo era. El silencio se hizo más espeso. Mi padre me observaba confundido, luego incrédulo, después con un gesto que mezclaba rabia y vergüenza. Mi madre parecía no entender. Frank carraspeó incómodo. Yo solo tomé mi copa, bebí un sorbo y dejé que el silencio hiciera el resto. Y fue en ese momento, justo cuando Jason bajó la mirada y buscó mi nombre en su teléfono, que el ambiente se partió y Jason levantó la vista visiblemente alterado. «¿Tú eres Dylan Mercer?», murmuró apenas lo suficiente para que mi hermana lo escuchara. «¿El mismo Dylan Mercer?». Olivia lo miró con sorpresa. «¿De qué estás hablando?». En ese momento, todas las miradas se centraron en mí. Primos, cuñados, incluso los niños que ya no disimulaban comer. Algunos se quedaron quietos, otros fingieron que seguían masticando, pero todos escuchaban. Jason soltó una risa nerviosa, como si todavía esperara que dijera que era una broma. «Él es el dueño de la empresa donde trabajo», explicó la empresa completa. «Lo he visto en las reuniones generales, pero pensé que era otra persona». Olivia parpadeó varias veces. «Tú diriges esa empresa. ¿Por qué nunca lo dijiste?». Encogí los hombros. «Nunca lo preguntaste». Ella se reclinó lentamente procesando la información. Jason movía la cabeza dándose cuenta de que el pariente problemático de su esposa, el que todos apenas soportaban, era quien firmaba su sueldo. Mi padre, Frank, soltó una carcajada seca. No sonaba divertida, sino incómoda. «¿Y qué tienes una empresa de tecnología? Hoy en día cualquiera con una laptop se cree empresario». Ahí estaba la burla, la forma de minimizarlo todo. «La empecé en la universidad», respondí tranquilo. «Se hizo pública el año pasado». Mi madre intervino con un tono inquisitivo. «Pues nunca lo mencionaste. Podrías haberlo dicho en lugar de dejar que todos pensaran lo peor». «¿Asumir qué?», pregunté. «¿Que era un fracaso? ¿Que no logré nada?». Nadie respondió. No los corregí porque ninguno se tomó el tiempo de preguntar. Ustedes decidieron quién era yo hace años, y cualquier cosa que no encajara con esa versión simplemente no existía. Mi padre dejó el tenedor. Su tono se volvió duro. «No dramatices. Si te tratamos distinto, fue porque tú eras distinto. Dejaste los estudios, te alejaste y nunca quisiste ser parte de la familia». «No», repliqué. «Solo me cansé de que me trataran como una decepción, de que mi camino no valiera, porque no era el que ustedes habrían elegido». El ambiente cambió de inmediato. Olivia miró hacia su regazo incómoda. Algunos tíos se cruzaron miradas de confusión. Jason seguía observándome con el gesto incrédulo de quien acaba de descubrir algo que nunca vio venir. Pero el silencio se rompió cuando Noah, mi tío, intentó aligerar el momento. «Bueno, entonces quizá puedas invitarnos a unas vacaciones, ¿no?». Algunos rieron buscando aliviar la tensión. Yo no. Esa ligereza me apretó el pecho. Era siempre igual, convertir lo serio en chiste, esquivar, distraer, o fingir normalidad. «Podría hacerlo», dije despacio, «pero no lo haré». Eso bastó para callar a todos. No vine a presumir, vine porque Olivia me lo pidió. Pero si esto va a seguir siendo igual cada año, les ahorraré el problema la próxima vez. Mi padre soltó un bufido. Ahí va otra vez el sensible del grupo. Entonces Jason, aún con el móvil en la mano, habló. «Tengo algo que decir», anunció. Todos lo miraron. «Trabajo para la empresa de Dylan desde hace 3 años. La construyó desde cero. Durante la pandemia hubo despidos, pero él se aseguró de que mi equipo no perdiera su trabajo. En ese entonces no sabía quién era, pero ahora que lo sé, creo que es la primera vez que veo a alguien esconder su éxito por miedo a su familia». Se giró hacia Olivia. «¿Cómo lo sabías, cariño?». Ella estaba a punto de llorar. Nunca habla de su trabajo. Pensé que hacía proyectos pequeños por cuenta propia. Eso dolió más de lo que admití. «No lo mencioné», dije con calma, porque no quería que me acusaran de presumido otra vez. Frank soltó un resoplido. «¿Y ahora somos nosotros el problema? Siempre has creído que eras mejor que todos». Negué. «No, solo quise que se sintieran orgullosos, pero entendí que eso nunca iba a pasar». Me levanté, no con rabia, sino con determinación. «He trabajado duro, muy duro, pero nunca ha sido suficiente para ustedes.
Podría descubrir la cura del cáncer, y aún así, dirían que debería haber vuelto a la universidad. Mi madre abrió la boca para responder, pero levanté una mano. No pienso seguir reduciéndome, para que ustedes estén cómodos. Me volví hacia Olivia. Gracias por invitarme, pero ya he estado aquí suficiente. Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Y fue entonces cuando vino la estocada final. Espera, dijo ella con la voz temblorosa. Me detuve. Tenía algo oculto tras la espalda. Una pequeña caja envuelta en papel brillante. Iba a darte esto más tarde, susurró. Es de parte de todos. La tomé y la abrí. Dentro había un libro. Encontrar el éxito después del fracaso. Cómo reconstruirte desde cero. Lo miré en silencio antes de alzar la vista. Lo eligieron juntos. Ella vaciló. Fue idea de papá. Pensamos que podría ayudarte a encaminarte de nuevo. La sala quedó muda. Incluso Jason parecía impactado. No dije una palabra, no lo lancé, no grité, solo dejé el libro sobre la mesa. Me di media vuelta y salí. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, escuché la voz de mi padre. Ven. Ni siquiera sabe aceptar una broma. Esa fue la última vez que hablé con ellos, al menos por un tiempo. Pero lo que no entendían, lo que nadie vio esa noche, fue que sus risas, sus comentarios y ese regalo ridículo fueron el punto de quiebre. Ya no era el fracasado, era su jefe, su futuro arrendador, el éxito que jamás reconocieron. Y cuando salí al frío, no me sentí poderoso ni triunfante, ni siquiera satisfecho, solo vacío. El aire helado me envolvía, mientras las risas y el sonido de los cubiertos seguían resonando tras las ventanas. Caminar fuera de esa casa se sintió como abandonar un edificio en llamas, sabiendo que dejabas partes de ti entre los escombros. Permanecí en el coche mucho tiempo, después de haber llegado a casa. El motor seguía encendido, el aire tibio empañaba el parabrisas y mis manos continuaban apretando el volante como si soltarlo pudiera desmoronarme por completo. Afuera, la noche era densa, de esas que parecen absorber cualquier sonido. Dentro, solo el zumbido del motor y el tic del reloj del tablero. Pensé en conducir directamente a la oficina, perderme entre pendientes y números, fingir que todo seguía bajo control. También pensé en escribirle a algún viejo amigo, alguien que no hiciera preguntas incómodas, pero lo único que de verdad se repetía en mi cabeza era la imagen de Olivia con esa sonrisa amable y forzada, entregándome un libro envuelto con papel dorado. Encontrar el éxito después del fracaso. A primera vista, podría parecer un simple detalle de mal gusto, una broma navideña mal calculada, pero no lo era. No cuando te lo entrega tu propia hermana frente a toda la familia entre risas y copas de vino. Era un mensaje cuidadosamente disfrazado de regalo. Aún no te vemos como alguien que lo logró. 4 sonrisas que decían más que cualquier palabra. Y aunque odiaba admitirlo, parte de mí seguía creyéndoles. A pesar de los contratos firmados, de las notas de prensa, de los titulares celebrando el éxito de mi empresa, todavía existía dentro de mí ese chico inseguro que se sentaba en el último asiento del aula esperando una aprobación que nunca llegaba. Esa noche no dormí. Caminé por todo el apartamento de un lado a otro, repasando la cena como si estuviera en un interrogatorio. Cada frase, cada mirada, cada pausa resonaba en mi cabeza. Recordé el momento en que mi padre soltó con sorna. «No puedes ni aceptar una broma, Dylan». Y todos rieron como si yo fuera el problema, el que no sabía encajar. Me quedé con esa frase grabada como si fuera una sentencia. Pensé en llamar a Olivia, pero ¿qué podía decirle? Gracias por el recordatorio de que sigo siendo el decepcionante de la familia. También pensé en Jason, en la rapidez con la que su expresión cambió. Pasó del asombro inicial al silencio incómodo. Ese silencio que solo aparece cuando alguien recuerda el papel que se supone debes interpretar en la jerarquía familiar. Durante años había intentado convencerme de que ya no necesitaba su aprobación, pero bastó una sola cena para sentirme otra vez como un adolescente pidiendo permiso para existir. Cuando amaneció, algo dentro de mí se había movido. No fue una explosión, sino una especie de desplazamiento interno. No me derrumbé, pero tampoco seguí igual. Empecé a desconectarme de forma silenciosa, casi imperceptible. Dejé de responder correos que no eran urgentes.
Ignoré llamadas que antes habría atendido con entusiasmo y comencé a delegar tareas que solía controlar al detalle. Seguía cumpliendo con mi papel de director ejecutivo, pero mi energía había cambiado. Ya no sentía la necesidad de estar al frente de todo, ni de ser la voz más fuerte en la sala. También cambié mi forma de presentarme. Los trajes impecables que antes usaba como una armadura quedaron colgados en el armario. Empecé a aparecer en la oficina con jeans, zapatillas y sudaderas. Y aunque todos notaron el cambio, nadie se atrevió a comentarlo. Supongo que cuando eres el jefe, todos asumen que tienes un plan, incluso cuando lo que estás haciendo es simplemente intentar respirar. Pero lo que estaba ocurriendo no era un colapso, era una transformación. Sin darme cuenta, estaba dejando caer capas que había cargado por años. La del perfeccionista, la del hijo ejemplar, la del hombre que necesitaba validación. Dejé de ir al gimnasio, empecé a comer lo que me apetecía sin pensar en rutinas, y mis días comenzaron a mezclarse. Noche y mañana se confundían. Sin embargo, esa aparente apatía escondía algo más profundo. Estaba intentando encontrarme. Una madrugada, mientras revisaba viejas cajas llenas de documentos, encontré carpetas con ideas de negocio, bocetos de campañas y mis antiguos cuadernos de la universidad. Entre ellos había algo que me detuvo, una carta. Era de un profesor que había sido una especie de mentor durante mi primer año. La había impreso hacía años, doblada en 4 partes, y estaba ligeramente amarillenta por el tiempo. Era su respuesta a un correo que le envié cuando decidí abandonar la carrera. Entonces, en aquel mensaje me disculpaba por desperdiciar su tiempo y por no haber cumplido con lo que él esperaba de mí. Su respuesta, breve pero demoledora, decía: «Dylan, no fracasaste, solo creciste más rápido que el lugar donde estabas. Eso asusta, pero no es lo mismo que rendirse. Sigue construyendo, lo demás te alcanzará». Leí esas líneas una y otra vez hasta memorizar cada palabra, y en la 6ª lectura comprendí algo que me había negado durante años. Yo no había fallado, había evolucionado, pero mi familia no quería evolución. Querían obediencia, querían estabilidad, previsibilidad, la imagen de éxito que podían explicar en una reunión social. Título: en la pared. Hipoteca. Vida perfectamente planificada. Lo que yo representaba, una ruta alternativa, impredecible, los incomodaba. A partir de ese día, tomé una decisión: desconectarme del ruido, no del trabajo, sino de la necesidad de demostrar algo constantemente. Empecé a salir, a caminar sin rumbo, a entrar en librerías donde jamás me había detenido. Recuperé el hábito de escribir, no como un ejercicio de autoayuda, sino como una manera de vaciar lo que llevaba dentro. Compré una vieja máquina de escribir en una tienda de segunda mano, y pasaba horas escuchando el golpeteo de las teclas, dejando que cada sonido marcara un pequeño avance en mi reconstrucción personal. Con el tiempo, esa rutina comenzó a darme algo que había perdido: claridad. Ya no vivía con prisa. Empecé a usar mi tiempo libre para asesorar a jóvenes emprendedores que estaban intentando abrirse camino. No lo hacía por ego ni por reconocimiento. Lo hacía porque veía en ellos la misma mezcla de ambición y soledad que había sentido a su edad. Les decía lo que a mí me habría gustado escuchar: no estás roto, solo estás en un entorno que no sabe entenderte. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Marcus, me impresionó. Su aplicación móvil era rudimentaria, sí, pero tenía corazón, propósito. Lo ayudé a perfeccionar su presentación, lo puse en contacto con inversionistas y antes de que pasara un mes ya había conseguido su primera ronda de financiación. Cuando me llamó para contarme la noticia, su voz temblaba de emoción, y sorprendentemente la mía también. Aquello me hizo sentir algo que ningún titular ni cifra había logrado: orgullo genuino. Entonces entendí que mi nueva etapa no se trataba de reconstruir mi autoestima, sino de redefinir mi idea de éxito. Ya no se trataba de acumular logros visibles, sino de dejar una huella, ser el tipo de persona que yo mismo necesitaba cuando estaba empezando. Construir algo que me trascendiera, una empresa, sí, pero también una filosofía que enseñara que no es necesario encajar para valer. Mientras todo eso ocurría, mi familia permanecía en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo una notificación de Olivia a mediados de enero con un escueto: «Espero que estés bien». No respondí, no por enojo,
sino porque me había cansado de ser siempre el que intentaba mantener el vínculo. Había aprendido que el silencio también puede ser una forma de respeto hacia uno mismo. Pasaron las semanas y a mediados de febrero llegó un correo del Departamento de Recursos Humanos. Jason, mi cuñado, Bus había solicitado un traslado por conflictos de interés y dinámicas familiares complicadas. Leí la nota sin sentir nada. No lo detuve, no pregunté, no respondí, simplemente dejé que la situación siguiera su curso, como el viento que entra por una ventana entreabierta. Pero la coincidencia temporal me llamó la atención, porque apenas 2 días después recibí una carta certificada en mi buzón. Era de un bufete de abogados. Mis padres estaban vendiendo su casa. La carta, redactada con formalidad y distancia, me ofrecía la primera opción de compra a un precio familiar preferencial antes de ponerla en el mercado. Me reí, pero no porque me pareciera gracioso, sino porque era tan típico de ellos. Después de tantos años de desprecio, de hacerme sentir pequeño cada vez que lograba algo y de regalarme un libro de autoayuda en plena cena navideña, como si eso pudiera arreglarlo todo, su primer intento de contacto real fue una propuesta inmobiliaria. No respondí de inmediato. Me quedé pensando no solo en la casa, sino en lo que realmente quería hacer ahora. Lo que hace 6 semanas se habría sentido como una dulce venganza ya no tenía ese sabor. No buscaba demostrar nada por orgullo. Lo que quería era recuperar el control de la historia. Me quedé largo rato mirando esa carta. Luego la dejé sobre la mesa, abrí mi portátil y empecé a escribir otro tipo de respuesta. Porque hay algo curioso en tocar fondo. No siempre es un lugar oscuro. A veces ese es el cimiento sobre el que se reconstruye una versión más fuerte, más lúcida y completamente libre de uno mismo. Y esa carta, sin que ellos lo supieran, se convirtió en el plano de lo que vendría después. No respondí al instante. La doblé con cuidado y la guardé en el mismo cajón donde reposaban las cartas de rechazo de universidades a las que nunca asistí. Un viejo extracto bancario del mes en que alcancé 7 cifras y una fotografía vestida de mis 16 años. En la graduación de mi hermana, en esa imagen aparezco rígido con una camisa arrugada, mientras mi padre sonreía detrás de ella como si hubiera ganado el premio Nobel. Me quedé observando ese cajón en silencio. Ya no sentía ira. Aquella furia se había consumido semanas atrás. Lo que quedaba era algo mucho más frío, enfocado, casi quirúrgico. Aprendí hace mucho que la venganza no consiste en gritar ni en cerrar puertas con fuerza. Se trata de mantener el control, de mostrar con calma que el mundo no gira alrededor de la aprobación de otros. Esa oferta por la casa no era una muestra de paz, era una trampa. Y mis padres nunca fueron personas sentimentales. Si lo hubieran sido, me habrían llamado. Habrían preguntado cómo estaba desde aquella cena. Quizá habrían pedido disculpas, o al menos fingido interés, pero no. Aquello no tenía nada que ver con reconstruir la relación. Era un asunto de conveniencia y, sobre todo, de desesperación. Decidí indagar un poco. Una de las ventajas de ser dueño de una empresa de software financiero es tener acceso a información. Nada ilegal, por supuesto, pero sí a conexiones, registros públicos, tendencias del mercado y datos útiles. Un par de llamadas más tarde, tenía el panorama completo. Mis padres estaban al borde de la ruina, no completamente arruinados, pero muy cerca. Su fondo de retiro había caído con la última recesión y mi padre, el mismo que siempre presumía de haber conseguido todo por mérito propio, había refinanciado la casa hacía 2 años para invertir en una supuesta oportunidad tecnológica. El responsable era un tipo llamado Tyler, un autoproclamado emprendedor que vestía sudaderas con capucha y presumía su proyecto de criptomonedas. El negocio se desplomó en cuestión de meses y ahora mis padres intentaban vender la casa antes de que el banco se presentara a reclamarla. Su oferta familiar no era más que un intento de evitar las comisiones de una inmobiliaria y ganar tiempo. Todo cobró sentido: el libro de autoayuda, el silencio prolongado, el repentino acercamiento por carta certificada. No querían reconciliarse, querían que lo rescatara, y fue entonces cuando decidí que no solo iba a rechazar la propuesta, iba a cambiar por completo la dinámica de poder. Esa noche hice una lista, no una lista de venganza vacía, sino un plan meticuloso. No pretendía restregarles nada en la cara, sino restablecer el equilibrio. Por primera vez, yo iba a ser quien moviera las piezas.
Paso 1. Comprar la casa, pero no a través de ellos. Contacté directamente con el banco mediante una persona que conocí años atrás en una conferencia de tecnología financiera en Austin. Ahora era vicepresidenta de préstamos hipotecarios. En menos de una llamada, supe que la ejecución hipotecaria estaba más cerca de lo que mis padres insinuaban. Querían vender rápido para evitar la humillación pública. Pero yo tenía otra estrategia. Hice una oferta silenciosa en efectivo, utilizando una sociedad que había creado tiempo atrás para inversiones inmobiliarias. Era una entidad anónima, sin conexión alguna con el apellido Mercer. El banco aceptó encantado. ¿Compré la propiedad un 20% por debajo del valor de mercado? Sin discusiones, sin drama, solo negocios. Paso 2. Preparar el escenario. No los desalojé de inmediato. Eso habría sido demasiado evidente. Necesitaba que se sintieran seguros, tranquilos, convencidos de haber salido airosos. Así que esperé, pagué las facturas de servicios sin que lo notaran. Dejé que el correo siguiera llegando y observé en silencio mientras ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Tras bastidores, contraté a una administradora de propiedades completamente ajena a mi entorno. Le di instrucciones claras: no apurarse, no presionar, solo informarles que la casa había sido vendida y que en el futuro sería renovada para otros fines. Un mes después, cuando recibieron la carta de la administradora, mi madre llamó a Olivia, mi hermana, completamente alterada. Esa misma noche Olivia me escribió: ¿compraste tú la casa? No respondí. Al día siguiente otro mensaje: mamá dice que estás detrás de todo esto. Dime que no es cierto. Volví a guardar silencio. No era crueldad, era equilibrio. Quería que experimentaran lo que yo había sentido durante años. El peso del silencio, la exclusión, la incertidumbre. Paso 3. Observar a mis viejos conocidos. Jason, un antiguo compañero de trabajo, renunció poco después. No explicó las razones y no hizo falta. Recursos Humanos me notificó su salida y simplemente lo dejé ir. Aún así, seguí sus pasos. Descubrí que había ingresado a una empresa rival, una firma pequeña con recursos limitados y clientes que se cruzaban con los nuestros. Hice algunas llamadas, no para sabotearlo, sino para entender el terreno, y lo que supe fue revelador. Puri Jason se había presentado como estratega ejecutivo, atribuyéndose años de experiencia gestionando contratos de alto nivel. Técnicamente no era mentira, pero tampoco la verdad. Había utilizado el nombre de mi compañía como si fuera una etapa que ya había superado, omitiendo que su puesto real estaba muy por debajo del mío y que jamás compartimos una reunión. Aquel momento me dio una ventaja silenciosa, aunque no la usé enseguida. Aprendí hace tiempo que las mejores cartas se guardan hasta que realmente cambian el juego. Jason no era el enemigo, solo un reflejo más de algo mucho más grande y podrido, el sistema familiar que lo moldeó. Esa estructura perfecta por fuera, pero corroída por dentro, que producía expectativas imposibles, juicios disfrazados de consejos y comparaciones constantes entre hermanos, primos y generaciones. Era una maquinaria aceitada que fabricaba culpa y orgullo en proporciones exactas. Yo había crecido dentro de ese engranaje y me tomó media vida entender que para salir primero debía destruirlo desde su base. Paso 4. Reconstruir la imagen. Durante meses me dediqué a algo más que trabajar. Me reconstruí. Volví a asistir a conferencias, eventos de inversión, paneles de liderazgo, pero esta vez no buscaba impresionar. No hablaba de algoritmos, ni de cifras, ni de rondas de capital. Hablaba de lo humano, de los valores. Contaba cómo había sido crecer en un entorno donde el éxito era una moneda con una sola cara: el título universitario, la oficina de esquina, el apellido en la puerta. Relataba cómo incluso cuando mi empresa prosperaba, me sentía un fraude porque no había cumplido el guión que me impusieron. Hablaba del día en que decidí reescribir mi historia, de cómo el fracaso, ese que tanto temían mis padres, se convirtió en la piedra angular de todo lo que construí. Mis palabras empezaron a resonar. Veía a la gente asentir, algunos con lágrimas discretas o sonrisas de complicidad. Ya no era solo un empresario, era una voz. Una charla en South by Southwest se convirtió en un punto de inflexión. Me invitaron a un podcast internacional. Luego vino una entrevista en una revista importante. En cuestión de meses, los medios ya no me presentaban como el genio tecnológico que abandonó la universidad,
sino como el hombre que redefinió el éxito a su manera. Y lo supe. Lo estaban viendo. El rastro era inconfundible, la vieja amiga de Olivia siguiéndome en Instagram. Un primo al que no veía hacía años dándole me gusta a una publicación sobre liderazgo y la cereza del pastel. La notificación en LinkedIn. Tu perfil ha sido visto por Frank Mercer. Mi padre no se conectó, por supuesto. Eso implicaría reconocer curiosidad, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Me observaban, y eso me complacía más de lo que debería, porque si querían mirar, entonces mirarían todo. Paso 5. La nueva invitación. A finales de marzo, mi teléfono vibró con un mensaje que ya olía a estrategia. Era Olivia. Dylan. Papá cumple 65 en abril. Quiere hacer una cena pequeña, solo familia, sin drama. Me pidió que te invite. Leí y releí el mensaje durante varios minutos. Podría haberlo ignorado. Podría haber borrado su número y seguir con mi vida, pero no lo hice porque eso no era una invitación. Era un test. Y quería saber hasta dónde había llegado mi transformación, si aún podían manipularme o si el viejo Dylan seguía vivo. Esperé unas horas antes de contestar. Yo, claro, iré. Avísame cuándo y dónde. Sin sarcasmos, sin condiciones, sin rastro de rencor. Que creyeran que lo había superado, que pensaran que ya no me importaba. La mejor trampa siempre es la que parece un gesto de paz. Mientras ellos preparaban su cena familiar, yo preparaba el último acto de mi historia. La noche elegida fue un viernes. Salí de casa temprano, traje oscuro, sin corbata. Dudé un instante antes de subir al auto. Parte de mí quería llegar tarde, hacerlos esperar. Otra parte quería no ir, pero entendí algo. El poder real no está en ausentarse, sino en ocupar el espacio del que antes te excluyeron. Así que fui el primero en llegar. El restaurante era elegante, o discreto, de esos donde los camareros hablan en voz baja y los menús no muestran precios. Olivia había reservado un salón privado al fondo con una mesa larga de 12 asientos, justo 12, el mismo número que aquella Navidad, en que me entregaron un libro de autoayuda como regalo, envuelto en un papel rojo brillante, mientras todos reían con la sutileza de quien disfruta humillar sin parecer cruel. Sí, era poético, volver al mismo número de sillas, pero con el tablero invertido. Me senté al final de la mesa, donde solía quedar el hijo problemático. Esa noche no era el mismo hombre. Llevaba el cabello recién cortado, barba afeitada con precisión, un reloj nuevo en la muñeca, un regalo que me había hecho a mí mismo. Detrás del metal pulido había una frase grabada. Tú construiste esto. No lo usaba por ostentación. Era un recordatorio, una declaración de independencia silenciosa. Olivia entró minutos después. Me abrazó con torpeza, como si quisiera mostrar cordialidad sin tener que sentirla. Gracias por venir, dijo con una sonrisa tensa. Gracias por invitarme, respondí, devolviéndole el mismo tono controlado. Luego llegaron los demás, mi madre, con su sonrisa de porcelana y su perfume demasiado fuerte. El tío Frank soltando carcajadas por alguna anécdota de tráfico. 2 primos que fingieron sorpresa al verme, y por último, él, mi padre, caminando con su paso seguro, con ese aire de quien todavía cree tener autoridad sobre todos, fingió no verme hasta que nuestras miradas se encontraron. Me alegra que hayas podido venir, dijo con una voz que pretendía neutralidad. No me lo habría perdido, respondí mirándolo directamente. La cena comenzó con una cortesía incómoda. Y conversaciones triviales, el clima, los hijos de Olivia, una serie de moda. Yo permanecí en silencio, observando. No había venido a hablar de banalidades, sino a presenciar cómo el equilibrio cambiaba sin que ellos lo notaran. Jason llegó tarde con su gesto nervioso y los ojos bajos. Me saludó apenas con un movimiento de cabeza, y se sentó junto a su madre. No había vuelto a cruzar palabra conmigo desde el día en que renunció. Lo dejé ser. Cada uno se enfrenta a su culpa como puede. El camarero sirvió el vino, trajo el pan caliente y tomó los pedidos. Las copas se llenaron, y el murmullo de la conversación llenó la habitación, hasta que el momento llegó por sí solo. Olivia se levantó con una copa en la mano. Bueno, dijo sonriendo. Antes de que lleguemos al plato fuerte, quiero proponer un brindis. Miró a su padre con un brillo de nostalgia. Papá, feliz cumpleaños. Número 65. Todos te queremos mucho y esperamos que esta nueva etapa te traiga paz, descanso
y muchas jornadas de pesca. Risas suaves, tintineo de copas, algunos saludos apagados. Luego mi padre se levantó, limpiándose la boca con la servilleta. Gracias a todos, empezó con su tono pausado. No sabía si volveríamos a reunirnos así, pero me alegra verlos. Significa mucho tenerlos aquí, especialmente a ti, Dylan. Me miró fijamente como si necesitara leer una línea invisible para no equivocarse. Nunca imaginé que una cena familiar pudiera sentirse tan calculada como si cada palabra hubiera sido ensayada de antemano. Todo comenzó cuando mi padre, con su habitual aire de autoridad, decidió hablar frente a todos. Sé que las cosas no siempre fueron fáciles entre nosotros, dijo con un tono grave mirándome directamente. Sí, pero quiero que sepas que siempre he deseado lo mejor para ti, aunque quizá no lo haya expresado bien. El silencio fue inmediato. Mi madre le tomó la muñeca con emoción contenida, y algunos de mis familiares se miraron entre sí como si acabaran de presenciar un momento histórico. Yo asentí brevemente. Lo agradezco, respondí sin dramatismo. Un par de aplausos dispersos sonaron, y pronto el ambiente se distendió. Olivia soltó una sonrisa nerviosa. El vino ya comenzaba a circular con más soltura, y el tono de la conversación se volvió más liviano. Pero dentro de mí todo seguía en pausa. Esperé mi turno, de hecho, esperé hasta el postre. Cuando el pastel de chocolate apareció, con 65 velas que parecían brillar más de lo razonable, todos aplaudieron y cantaron. Yo observé, conté cada llama, cada año, y entonces me levanté. Antes de que nos despidamos, quiero compartir algo, dije levantando la copa. Las risas cesaron, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Muchos saben que pasé los últimos años levantando mi empresa. No fue un camino fácil, pero logré que funcionara. Últimamente, he estado incursionando en el desarrollo inmobiliario, no para especular, sino para crear proyectos que dejen huella, espacios comunitarios, lugares donde la gente pueda construir algo propio. Hice una pausa. Nadie respiraba demasiado fuerte. Uno de esos lugares me resultaba familiar. Tenía historia, así que lo compré. El silencio se volvió más denso. Giré hacia mi padre. Era tuyo, añadí con calma, pero lo adquirí a través del banco. El préstamo estaba en mora. Supongo que el asesor que te recomendó esa inversión en criptomonedas, Tyler, no era tan brillante como creías, porque el color se esfumó de su rostro. Mi madre dejó caer el tenedor. Yo seguí hablando sin subir la voz. Te dejé vivir ahí durante meses. No subí la renta, no te pedí nada. Pero ahora que el contrato llega a su fin, el uso del lugar cambiará. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre, con un tono que intentaba sonar firme. Recibirás una notificación en los próximos días. Tienes 60 días para desalojar. Después, la propiedad será un centro de apoyo para emprendedores sin recursos. Forma parte de una fundación que estoy creando. Mi madre se llevó una mano al pecho. ¿Nos vas a echar? Estoy recuperando lo que ustedes me quitaron hace años. La tranquilidad. Las palabras quedaron flotando entre los vasos y los cubiertos. Podrías haber hablado conmigo, susurró ella. Y tú podrías haber creído en mí, le respondí sin rencor. Solo con verdad. 12 años, mamá. Tuve tiempo de sobra para entender que nunca lo harías. Mi padre se puso de pie de golpe. ¿Crees que esto te hace superior? No, contesté. Me hace coherente. Jason bajó la mirada. Olivia se removía incómoda. Saqué un sobre y lo deslicé hacia ella. Es para tus hijos, le dije. Un fondo de becas sin condiciones, solo porque sé que intentaste hacer lo correcto. Ella no respondió. Las lágrimas en sus ojos bastaron. Mi padre empujó su silla con fuerza. Eres un ingrato. No, solo alguien que aprendió a dejar de disculparse por existir. Respondí. Salió de la sala sin mirar atrás, seguido por mi madre. Los demás quedaron inmóviles. Frank parecía analizar cada palabra como si fuera parte de una tragedia moderna. Me quedé allí sentado, viendo las luces reflejarse en la copa vacía. Olivia me miró intentando entender algo más grande que todo lo dicho. No sabía que te dolía tanto, susurró. Lo dejé de contar cuando comprendí que nadie iba a escucharlo. Dije. Ella asintió en silencio. Cuando llegó la cuenta, la mitad ya se había marchado. Solo Olivia y Jason seguían ahí. Él no había pronunciado palabra. Me levanté, saqué otro sobre y lo coloqué frente a él. Tienes una opción, le dije. Tu empresa será auditada pronto y no está preparada. Puedes quedarte o venir conmigo.
Estoy financiando un nuevo proyecto. Mejor sueldo, nuevo comienzo. Tú decides. Jasón asintió con una mezcla de respeto y resignación. No dije nada más. Salí del restaurante. El aire nocturno me golpeó el rostro con un frío distinto, uno que no dolía. Caminé unos metros y miré hacia arriba. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre los edificios, reflejándose en los cristales, como si el pasado aún intentara alcanzarme. Pero ya no pertenecía a ese mundo. No necesitaba aplausos ni aprobación. Había cerrado un ciclo que me perseguía desde que tenía memoria. Comprendí que a veces la libertad no llega con ruido, sino con la paz de saber que nada ni nadie puede manipularte otra vez. Y así, mientras la noche se abría ante mí, supe que no caminaba hacia un futuro incierto, caminaba por fin hacia mí mismo.